Arco 22. Después de la cacería, el perro de caza, parte 1. Capítulo 139. Desde que Tarkan no pudo olvidar a su primer amor, Diona pensó que estaba bien siempre y cuando al final él se acercara a ella. Ella fue la única que lo observó durante mucho tiempo mientras él nunca se giraba para mirarla. Puedo soportar tanto. Daba la casualidad de que Diona había oído qué tipo de lencería habían elegido las damas de la corte para Aristín la primera noche. Entonces, ella también les dio a las sirvientas esa información. Después de todo, si ella iba a hacer esto, mejor que lo hiciera bien. Está bien, Su Alteza. Puedes jugar tanto como quieras. Al final, llegarás a mí, Diona. La noche de verano se llenó con el sonido de los grillos. Mientras Tarkan caminaba por el pasillo hacia su dormitorio, su nariz se llenó del fuerte olor del jardín nocturno. Un pequeño insecto, que brillaba como una luciérnaga, volaba bajo entre los arbustos. Sin embargo, los pasos de Tarkan eran pesados. Y así había sido durante las últimas semanas. Antes de casarse, Tarkan siempre dormía solo y se despertaba solo. Quedarse dormido significaba volverse indefenso. No había nada más molesto que tener a alguien contigo en esos momentos. Eso es definitivamente lo que pensé antes. Pero parecía que en algún momento se había acostumbrado porque últimamente, cuando Aristín no regresaba hasta muy tarde porque estaba revelando el bisturí, su humor estaba en las trincheras. No es que quiera dormir juntos. A pesar de pensar eso, los pasos de Tarkan se hicieron más lentos. Tenía que trabajar hasta tarde los últimos días por lo que confió el trabajo de escoltar a Aristín a otro guerrero. Si hubiera sabido que terminaría tan temprano hoy, habría ido él mismo. Tal vez debería ir a la herrería ahora. Cuando el pensamiento cruzó por su mente, de repente se estremeció y levantó la cabeza. ¿Una presencia? Con cada paso, sus pasos hacia el dormitorio conyugal se hicieron más rápidos. Podía sentir una pequeña presencia dentro del dormitorio. Aparentemente, Aristín llegó temprano a casa por primera vez en mucho tiempo. Su expresión se suavizó sin que él se diera cuenta. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Dentro había más de una presencia. Sus ojos dorados se volvieron agudos. ¿Acaso está con las damas de la corte? Sería bueno si ese fuera el caso, pero estaba preocupado por lo que pasó con Brody no hace mucho. No dudó más y abrió la puerta. Esto. Fue recibido con un olor dulce y refrescante, como una flor de gardenia. El olor persistente era ligeramente dulce. Se sentía como la dulzura pura de cuando enterrabas tu nariz en un ramo de flores frescas y cubiertas de rocío. Era el aroma perfecto para una noche de verano. Tarkan sintió que la tensión en su cuello se aflojaba. De alguna manera, el olor le recordaba a Aristín. ¿Era esto obra de las damas de la corte? Siempre estaban actuando tontamente y susurrando sobre la cama, así que supuso que habían preparado otro evento. Gracias a los trucos de las damas de la corte, todavía no había lámpara en el dormitorio de la pareja. Solo velas. ¿Acaso hoy es un día especial? Quizás el dulce de chocolate que envió Aristín más temprano ese día tenía algún significado. A pesar de pensar que era imposible que una mujer indiferente como Aristín tuviera un pensamiento tan delicado, Tarkan inconscientemente trató de adivinar qué día era. Tal vez había pasado un mes desde que se casaron, no, había pasado más de un mes. En ese momento, cuando Tarkan vio la expresión en blanco de Aristín, no se sintió bien de alguna manera. Definitivamente no fue para conmemorar su aniversario de un mes. Olvídalo, no podía pensar en nada especial. Las cortinas de encaje de la cama fueron reemplazadas por una opaca. El tono rojo de las cortinas de seda emanaba un ambiente sensual. Tarkan frunció el ceño pero caminó más rápido hacia la cama. ¿Qué tipo de juego es? La voz de Tarkan se cortó repentinamente. Encima de la cama estaban dos de las criadas de Aristín, acostadas en poses extrañas. Y vestían piezas de tela que ni siquiera podían llamarse ropa adecuada. Era la ropa interior que las damas de la corte habían elegido para que Aristín se pusiera antes. Las cosas horribles se agitaban frente a él, preguntándole cuál le gustaba. Capítulo 140. Como general, ¿acaso debería escoltarme así, Sir Mukali? Parecía debajo de su título. Cuando escuchó la pregunta preocupada de Aristín, Mukali se rió entre dientes.
Esa es una preocupación innecesaria. Aristín no tenía idea de cuántas personas querían estar en su posición actual. Los guerreros ordinarios no fueron considerados como alternativas o incluso nominados para esto. Esta era una posición obtenida a través de una competencia increíblemente feroz entre los ayudantes cercanos de nivel de general de Tarkhan. Fue una competencia cruel y despiadada donde incluso la camaradería desapareció. Y Mukali salió victorioso por dentro. En otras palabras, ganó la lotería. Mukali hinchó su pecho con orgullo. Se sintió bien ver a otros guerreros ponerse verdes de envidia cuando lo miraban. Además, Mukali ya se había ganado el favor de Aristín, lo que hizo que los guerreros lo miraran aún más. Un bastardo que está acaparando el favor de la princesa consorte. Ese era el nuevo título de Mukali. Los celos de los hombres son verdaderamente feos. Mukali resopló. Después de tomar el lugar de Tarkhan y acompañar a Aristín a la herrería estos últimos días, Mukali también se había acercado mucho a Ritlen. Se llevaban bastante bien. Sobre todo, hubo muchas ocasiones en las que ni siquiera se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado mientras discutían sobre aleaciones, procesos o principios químicos. Como no podían discutir esos temas con otras personas, estaban más felices de verse. Aristín les dejaba charlar sin apurarlos, por lo que a veces llegaba a casa incluso más tarde de lo habitual. Por cierto, princesa consorte. Aristín se volvió hacia Mukali. La luz de la luna caía directamente sobre su rostro y la brisa de verano soplaba suavemente a través de su cabello. Mukali, que la miraba con un ojo, dijo. Lo sabía. Y asintió con la cabeza. Parece estar de buen humor. ¿Pasó algo? Al escuchar eso, Aristín parpadeó y sonrió ampliamente. ¿Está novio? Puedo leer sus expresiones ahora, Su Alteza. Normalmente no tenía expresión, pero cuanto más la conocías, más te dabas cuenta de que había ricas emociones debajo. Entonces supongo que debería dejar que Sir Mukali se entere primero. Aristín dijo con un tarareo y sus ojos brillaron con picardía. Es un éxito. El único ojo de Mukali se abrió de par en par. Quiere decir. Sí, puedes esperarlo. Al ver a Aristín sonriendo con confianza, una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Mukali. Sabía lo duro que Aristín y su nuevo amigo, Ritlen, habían estado trabajando en esto. No dejaron que se notara, pero podía decir que ambos cargaban una gran y pesada fatiga en sus espaldas. Eso es bueno, eso es realmente bueno. Las gruesas manos de Mukali agarraron la pequeña mano de Aristín y la estrecharon con vehemencia. Aristín se rió mientras sus brazos temblaban en la dirección en la que él la estaba guiando. El sonido de su risa se fundió en el aire de la noche. Pero, ¿qué tipo de artículo es exactamente? Incluso con el último, ese charlatán lo llamó revolucionario. El charlatán al que se refería era Umiru. Aunque Mukali la llamó así, Umiru era el único médico en cuyas habilidades confiaba más. En realidad, por eso podía llamarla charlatana. A pesar de que se peleaban y no se soportaban, a los ojos de Aristín, los dos eran bastante cercanos. Quiero decírtelo, pero sigue siendo un secreto. Aristín se llevó el dedo índice a los labios y sonrió. Es un secreto. Mukali estaba decepcionado. Charló con Ritlen hoy en la herrería, pero no escuchó nada sobre el hecho de que tuvieron éxito. Tal vez soy yo quien pensó que era cercano a los dos. Ni siquiera le dijeron cómo estaban mejorando el bisturí. Lo siento, conozco a alguien que se molestará si no se lo cuento primero. Aristín le dio a Mukali una sonrisa de disculpa. Cuando hizo el bisturí por primera vez, Tarkhan se dio cuenta de que primero le mostró a Mukali y se puso muy particular al respecto. Ella estaba un poco escéptica al principio, pero cuando él repetía que él era su primer socio comercial o algo así, no pudo evitar darse cuenta. Efectivamente, mi respetable esposo es así. A pesar de pensar eso, Aristín inconscientemente estalló en una sonrisa. Bueno, entonces no se puede evitar. Mukali se retiró obedientemente. Porque inmediatamente supo de quién estaba hablando Aristín. Honestamente, ni siquiera quería saber más porque las consecuencias eran aterradoras. Dicho esto, todavía estaba un poco decepcionado, así que agregó una cosa más. Entonces reservaré el puesto de la siguiente persona en su lugar. Aristín sonrió. Definitivamente te mostraré. Espéralo con ansias.
Traería una tormenta a este país, no, a este mundo. Una tormenta de dinero. Solo imaginarse a sí misma ondeando en un torrente de dinero arremolinado la mareaba. Llegó a su habitación llena de sonrisas, pero algo andaba mal. La gente estaba parada frente al dormitorio con expresiones rígidas, llenas de desprecio y disgusto. Siguió su mirada y... ¿Guau? Por razones desconocidas para ella, sus sirvientas yacían en el suelo. Y en ropa interior erótica también. Aristín se sintió maravillada por el hecho de que en realidad había personas que se pondrían esa tela. Dios mío, ¿cómo puede alguien ser tan desvergonzado? Después de actuar como damas nobles y sofisticadas todo este tiempo. ¿Quién codicia al esposo del amo a quien sirven y se esconde en su cama con tal ropa? La gente armó un alboroto mientras miraban con obscenidad a las sirvientas de Aristín, Caelian y Melodía. Sus miradas se sentían como látigos, haciendo que las dos se enroscaran juntas. Su reacción fue patética ya que estas eran las mismas sirvientas que se rieron cuando señalaron a Aristín por estar sucia cuando llegó por primera vez al palacio de Tarkan. ¡Qué vulgar! ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Veamos esa cara desvergonzada. Al escuchar las voces de las personas que llegaron tarde, las sirvientas palidecieron y cubrieron sus rostros. Supongo que saben que hicieron algo vergonzoso. No lo hagas si lo sabes entonces. La gente escupió con disgusto. Las sirvientas querían huir de allí, pero estaban demasiado asustadas para moverse. Porque Tarkan las había estado mirando desde antes. Era una mirada tranquila sin una pizca de ira. Pero al mismo tiempo, parecía la mirada de una bestia mirando a su presa sin siquiera parpadear. No les gritó, golpeó ni arrojó nada. Solo las miró. Pero las sirvientas no podían respirar, como si se estuvieran asfixiando. Estaban llenas de confianza. Incluso esa moza bárbara, Diona, que era cercana a Tarkan, sentía lo mismo. Puede ser presuntuoso de mi parte decir esto, pero hablaré con franqueza. Después de decir eso, Diona bajó la voz y susurró con cuidado. En este momento, Su Alteza Tarkan solo muestra interés en la princesa consorte debido a sus actividades nocturnas. ¿Actividades nocturnas? Las criadas se sorprendieron mucho, pero pensaron que tenía razón. Honestamente, ¿qué atractivo podría tener Aristín aparte de eso? Sobre todo, era un hecho conocido que los dos rompieron su lecho nupcial la primera noche. Las palabras de Diona se sintieron aún más creíbles. Así que Su Alteza tiene que atraparlo con firmeza mientras todavía están en la fase de recién casados. En otras palabras, si Aristín no capturaba a Tarkan ahora, ni siquiera la miraría en el futuro. Así son los hombres, ¿saben? Si no están satisfechos después, buscarán a otra mujer. Mientras decía eso, Diona hinchó su amplio pecho. Las sirvientas inclinaron la cabeza y dijeron ¿acaso es así?, pero aún así asintieron con la cabeza. Diona parecía tener mucha experiencia con los hombres, por lo que parecía. A pesar de pensar que era vulgar pero que era de esperar de un bárbaro, no querían parecer tontas que realmente no conocían a los hombres. Así que por favor dile a la princesa consorte que actúe de manera más proactiva en la cama. También. Diona vaciló brevemente, luego respiró hondo y susurró. Probablemente no debería decirle las preferencias personales de Su Alteza Tarkan, pero sé que será beneficioso para nuestros países si ambas altezas se llevan bien. Sutilmente se jactó de conocer todas las preferencias más íntimas de Tarkan. Las criadas se sintieron aún más ansiosas. Era natural querer conocer las preferencias más íntimas de su hombre deseado. ¿Qué quieres decir? Estoy hablando del tipo de lencería que le gusta a Su Alteza Tarkan. ¿Lencería? Los ojos de las sirvientas se abrieron de par en par. Sus rostros se pusieron rojos de vergüenza, pero sus mentes estaban pensando en otra cosa. Les haré un favor, les enviaré algunos conjuntos. Entonces, deben ayudar a la princesa consorte para que la relación entre los dos pueda florecer, ¿de acuerdo? Las sirvientas le prometieron con confianza y le dijeron que simplemente les creyera. Por supuesto, no tenían ninguna intención de ayudar a Aristín. Más bien, fue exactamente lo contrario. Y esta noche, Rosalind les hizo saber que Aristín regresaría tarde una vez más. Dijo que era el día perfecto para llevar a cabo una tarea importante. Sin embargo, era necesario tener a alguien vigilando para ver si Aristín venía o no,
por lo que Rosalind decidió asumir esa tarea. Dijo que era una disculpa por acosar a las criadas mientras intentaba engañar a Aristín. El plan era perfecto. Incluso me puse la ropa interior que envió Diona. Rociaron perfume como dijo Diona e hicieron todo tipo de preparaciones. Hasta que Tarkan retiró bruscamente las cortinas de la cama, su corazón latía con anticipación y emoción. Capítulo 141. Sin embargo, la reacción de Tarkan fue diferente de lo que esperaban. Tal vez estaba demasiado sorprendido. Porque nunca podría haber imaginado que esto sucediera, ni siquiera en sus sueños. Las criadas le sonrieron a Tarkan y le tendieron las manos. Su Alteza, vamos a servirle esta noche. Por favor, disfrútenos tanto como quiera. Se acercaron a él mientras hablaban, pero Tarkan no reaccionó. Supusieron que debía estar dudando, así que soplaron en su oído y susurraron. Está bien. Es el futuro rey de Irugo, después de todo. ¿No va a tener varias concubinas después de convertirse en rey? El momento es solo un poco antes, eso es todo. La princesa también está jugando con otros hombres, de todos modos. ¿No sería bueno que Su Alteza hiciera lo mismo? En ese mismo momento, los ojos dorados de Tarkan brillaron como un relámpago. Las criadas no podían decir lo que pasó. Solo que les dolía todo el cuerpo. No fueron golpeadas. Simplemente fueron arrastradas. Quizás fue por eso. No estaban realmente seguras. Ni siquiera podían respirar bien porque tenían mucho miedo. Para cuando recuperaron el sentido, las habían echado de la habitación y tirado al suelo. No podían entender. No sabían lo que hicieron mal. Pensaron que ciertamente llegarían a Tarkan. En ese mismo momento, escucharon un sonido tan escalofriante que les puso los pelos de punta. Tarkan estaba desenvainando su espada. Cuando vieron la hoja de la espada brillando con un tono azul bajo la luz de la luna, las sirvientas temblaron. Ya que se atrevieron a despreciar a su maestra, deben pagar por el crimen. Tenían las extremidades congeladas, pero intentaron alejarse arrastrándose. Pero la hoja ya había llegado a sus cuellos. ¿Acaso pueden siquiera pagarlo? Sus vidas sin valor no son suficientes. Tarkan, que estaba sonriendo, agarró la espada con más fuerza, pero en ese momento, Tarkan. una mano suave agarró su brazo. Aristín lo miró y le dio unas palmaditas en el brazo. La mandíbula de Tarkan se apretó. En este momento, ella debería ser la que se sintiera más enfadada que él. Pero, ¿por qué le estaba dando palmaditas en el brazo y diciendo que estaba bien? Princesa. Por favor, sálvenos. Las doncellas se aferraban a la falda de Aristín, con la cara chorreando mocos y lágrimas. Me están pidiendo que la salve ahora mismo. Aristín preguntó, sintiéndose absurda. Wow, son increíbles, ¿no es así? Las criadas se sintieron avergonzadas cuando dijo eso, pero no estaban en condiciones de preocuparse por eso. Estábamos equivocadas, quiero decir. Claro que la salvaré. ¿Por qué las mataría? Ante esas palabras, los rostros de las sirvientas comenzaron a brillar con esperanza. Creo que mi estimado padre lo manejará como mejor le parezca. Sus corazones se hundieron. Sus rostros, que comenzaban a llenarse de esperanza, instantáneamente cayeron en desesperación. Las sirvientas sabían muy bien qué tipo de persona era el emperador. Fue la misma persona que condujo a su propia hija a las fauces de la muerte. Por supuesto, serán juzgadas por las personas antes de eso. Aristín miró a su alrededor. Todos los que vivían en el palacio, incluidas las damas de la corte, estaban reunidos, mirando a las sirvientas con desprecio en sus ojos. Incluso las pequeñas cosas que sucedieron entre ella y Tarkan fueron publicadas, así que imagina lo que pasaría con este incidente. Bueno, querían recibir atención en mi lugar, así que esto es genial. La sonrisa de Aristín era tan brillante como la luna y miró a sus sirvientas. Felicidades por hacer su sueño realidad. Princesa consorte. Diona entró apresuradamente en la habitación. Escuché las noticias. ¿Está bien? Sus ojos azul marino estaban llenos de preocupación mientras miraba a Aristín. Aristín miró a Diona, sintiéndose algo sorprendida. ¿Acaso eran tan cercanas para que Diona viniera a visitarla con tanta prisa después de escuchar que algo sucedió?
No sabía que estarías tan preocupada por mí. Diona se estremeció y estudió la expresión de Aristín. Las palabras de la princesa parecían tener un significado oculto. ¿Acaso sabe que hablé con las criadas? Pero el rostro terso e inexpresivo de Aristín era tan ilegible como siempre. Diona se obligó a levantar la comisura de los labios y habló. Por supuesto que estoy preocupada. Creo que cualquier ciudadano de este país lo estaría. Aristín tarareó y apoyó la barbilla en la mano. Era bueno que ella se preocupara tanto. Pero el hecho de que ya haya venido tan temprano en la mañana sin previo aviso es exagerado. Era suficiente para ser considerado un poco grosero, pero Aristín no quería criticarla ya que era por su preocupación. Eso era lo que pensaba Aristín, pero su respuesta ambigua inquietó a Diona. Además, Su Alteza y yo nos conocemos personalmente. Naturalmente, estaría más preocupada por ti que por un completo extraño. Diona actuó familiar y colocó su mano sobre el brazo de Aristín. No sabía que pensabas de mí así, ya que te enojaste y te fuiste la última vez. El rostro de Diona se endureció brevemente. Se enojó la última vez porque Aristín la trató como a alguien con problemas intestinales frente a Tarkan, diciendo que tenía estreñimiento o síndrome del intestino irritable o lo que fuera. Mientras el recuerdo pasaba por su mente, Diona rechinó los dientes. Pero no podía enojarse con Aristín en este momento. En ese entonces, yo estaba. Lo sé, ir al baño era urgente. Aristín palmeó la mano de Diona como si lo entendiera todo. En ese momento, Diona no sabía si Aristín hablaba en serio o se burlaba de ella. Fuera lo que fuera, la avergonzaba y la enfurecía. Diona le sonrió a Aristín mientras trataba de calmar su ira latente. Siempre estoy pensando en usted, princesa consorte. Estaba tan sorprendida cuando me enteré de lo que pasó anoche. Tal cosa sorprendería a cualquiera. Supuso que las sirvientas harían algo ya que Rosalín las estaba instigando. Pero nunca imaginó que se esconderían en ropa interior en el dormitorio de la pareja real. ¿Cómo pueden existir tales personas? Incluso si fuera un extraño, todavía sería sorprendente que fueran las sirvientas nativas de Su Alteza. Diona estaba más agitada que Aristín y denunció a las criadas. Tan vulgar e indecente. Es sorprendente que hayan podido idear un plan así e incluso llevarlo a cabo. Aristín vio que Diona se enfurecía y luego soltó algunas palabras. Debe ser duro para ti también. El rostro de Diona se sonrojó instantáneamente. ¿Qué significa eso? No hay manera, ¿verdad? Pero a pesar de que quería pensar eso, estaba claro lo que quería decir Aristín. Sarcásticamente le decía a Diona que debía ser un toque para ella fingir que no tenía nada que ver con esto mientras ella era la que intentaba usar sirvientas para seducir a Tarkan. Para Aristín, que conocía la historia completa, Diona debía parecer que estaba realizando un espectáculo de un solo hombre. Diona se sintió avergonzada y abochornada, pero también más preocupada. ¿Cómo lo sabe? No debería haber ninguna evidencia. Diona estalló en sudor frío.